Ok, ahora está grabando. Bien, buenas tardes a todos, a todas. Vamos a continuar con la última sesión del bloque de epistemología el día de hoy. Les voy a explicar un poco lo que vamos a hacer el día de hoy y recordarles que luego viene, después de la semana del 18, se les va a pedir enviar una evaluación, ¿ya? No la próxima semana, porque la próxima semana por reglamento, por el comunicado de la Vicerrectoría Académica, no van a haber evaluaciones ni clases. Luego el 25 de septiembre ustedes volverían con el curso, pero ahora en el segundo bloque, con el profesor Fernando Torres. Y en el caso mío, yo les voy a dejar la evaluación hoy, ¿ok? Y de hecho vamos a hacer un análisis más o menos para modelar lo que les voy a pedir, ¿ya? Y les recuerdo lo que hemos visto hasta ahora. Lo que hemos visto hasta ahora a lo largo de todo este bloque es un poco la estructura del universo o de la realidad independiente, si ustedes creen que es una realidad independiente de los seres humanos o no. Luego vimos un poco el análisis de lo que es el conocimiento, y particularmente el conocimiento científico, del tema de lo que son las ideas, los datos, lo que son las hipótesis, leyes y teorías. Y también vimos lo que tiene que ver con el tema de la generación de conocimiento científico, cómo se genera el conocimiento científico, y ahí vimos varias propuestas, ¿no es cierto? No todas las que existen ciertamente, pero vimos algunas propuestas más empiristas, ¿no es cierto? Que las ideas de la ciencia surgen de la observación o medición, ¿no es cierto? También vimos propuestas que tienen que ver más con una mezcla entre conocimiento previo o preguntas, ¿no es cierto?, que tiene que ver más con lo que plantea Karl Popper, por un lado, que él planteaba que las ideas de la ciencia surgen en el fondo de problemas y de la creatividad humana, que no surgen de la observación necesariamente o lógicamente, independiente que éstas la puedan inspirar. Y también, bueno, vimos propuestas de autores como Paul Feyerabend, que decía que no había ninguna lógica ni ninguna epistemología para generar conocimiento científico, que ahí cualquier cosa vale. Vimos también la propuesta de Mario Bunge, que un poco toma la propuesta popperiana y solamente le endosa el tema del conocimiento previo como fuente de los problemas y por lo tanto fuente de la generación de conocimiento. Y en ese contexto, más o menos, terminamos las distintas propuestas de la clase pasada, ¿ok? Y ustedes, bueno, se distribuyeron más o menos entre, si mi memoria no me falla, entre falsacionistas, popperianos, otros tenían una visión más tipo Kant, otros tenían una visión más empirista, otros tenían una visión más lo que asemeja a Mario Bunge, otros estuvieron también profesando el anarquismo epistemológico de Paul Feyerabend. Da para todo. Ya el objetivo de este curso no es decirle cuál postura está buena o está mala, sino que darlas a conocer y darle herramientas para que ustedes sometan a prueba un poco estas visiones a la luz de cómo ustedes viven o ven la ciencia desde dentro. Es un poco la idea. Y la tercera evaluación no tiene que ver con que ustedes compartan una postura A, B o C, sino que simplemente hagan un análisis epistemológico basado en los conceptos que hemos visto en este curso. O sea, desde ese punto de vista no hay posturas buenas o malas, sino que hay posturas bien o mal argumentadas, nada más que eso. Y yo lo que voy a evaluar es la argumentación, nada más que eso, ¿ya? Y ante esto les voy a mostrar, antes de avanzar, les voy a mostrar la rúbrica. Como les mencioné, la idea de la tercera evaluación es que ustedes elijan una pieza de conocimiento, ya sea un aporte de conocimiento de tipo premio Nobel, que es lo que yo les recomiendo, o también pueden tocar ya generación de conocimiento un poquito más histórico antes de los premios Nobel, pero que sea de relevancia. Por ejemplo, la construcción de una ley o la construcción de una teoría, ¿no es cierto? Y en el fondo, ¿cómo se generó? Y entonces ustedes se pueden basar tanto en documentos de historia de la ciencia, para los casos más antiguos, o para los casos de premio Nobel. Les recomiendo que se basen en los artículos de premio Nobel que están publicados, ¿ya?
Y ese premio Nobel no tiene por qué ser solo de medicina, puede ser premio Nobel de química, de física, de economía, ¿ya? Lo que no puede ser es premio Nobel de la paz, obviamente, porque eso ya no es ciencia, pero economía, medicina, química, física, sí. Entonces, ustedes eligen un desarrollo de un conocimiento científico relevante y la idea es que yo les pido a ustedes tres cosas. La primera que les pido es que hagan un análisis de la información histórica formal, ¿no es cierto?, que llevó a la generación de las ideas previas, en el fondo, en qué contexto de conocimiento apareció este nuevo conocimiento, ¿no es cierto? De manera que ustedes entreguen información relevante de las ideas previas que influenciaron el aporte científico que ustedes eligen, que además den cuenta del estatus científico o no científico de estas ideas previas, porque por ejemplo a algunos de ustedes les tocará, no sé, supongamos que ustedes eligen la teoría de la evolución, se entiende que previo a la teoría de la evolución habían teorías creacionistas, y esas no son científicas, ¿no es cierto? Al menos ya así lo pienso yo. Si ustedes opinan lo contrario, lo pueden argumentar. Ustedes analizan el estatus científico o no científico de estas ideas previas, ¿no es cierto?, como también la relación de estas ideas previas con las preguntas de investigación o el nuevo conocimiento que se generó, como ven ustedes la visión filosófica que tengan, de manera que ustedes ese análisis y esas identificaciones la hagan de forma explícita, ¿ya? Después voy a hablar del formato, ya por ahora le estoy dando lo que le estoy pidiendo como trabajo, ¿ya? Otro aspecto que, y esto vale un 20%, ¿ya? Luego viene la parte que es el análisis semántico del conocimiento. Por ejemplo, si ustedes analizan la construcción de una teoría, la idea es que ustedes expliquen cuáles son las ideas más generales que tiene esa teoría, sus axiomas, por ejemplo, las más particulares que tiene, en el fondo la raíz conceptual, así como nosotros mostramos la teoría de la física o de la biología. Si ustedes eligen una ley, por ejemplo, la ley de Mendel, ustedes quieren explicar cómo se generaron, la idea es que expliquen la ley en sí también. Y eso implica, desde un punto de vista de este curso, hablar de los patrones de causalidad de esa ley y del mecanismo en el caso que ustedes elijan ese tipo de conocimiento. Y también identifiquen las evidencias que llevaron a corroborar o refutar la teoría o ley que ustedes elijan. En el caso de un premio Nobel, si ustedes no eligen teoría ni ley, sino que eligen premio Nobel, ¿no es cierto?, ustedes, la idea es que identifiquen claramente las ideas que propone el premio Nobel y su referencia ontológica. Yo me refiero con ontológica, como vimos en la primera parte del curso, si es que se refieren, si es que lo que propuso el premio Nobel fue un nuevo objeto natural, o un nuevo estado de un objeto natural, un nuevo proceso, una nueva propiedad, ¿no es cierto? Esa es la idea del análisis ontológico. ¿Ya? No es disciplinar, creo que por favor no reduzcan el análisis a cuestiones meramente biológicas, por ejemplo. La idea es que ustedes apliquen los criterios generales que vimos en este curso, ontología y epistemología, para el análisis del aporte científico, ¿ya? El error más común que yo he visto en esta evaluación es precisamente describir biológicamente lo que hicieron. La idea es que ustedes, el análisis que hagan, apliquen lo que hemos visto en este curso. No hagan un análisis de alguien que meramente sabe biología, física o química, ¿ya? Ese análisis lo puede hacer cualquier persona sin pasar por este curso. Un análisis que sería llamado científico-técnico. Este es un análisis filosófico, ¿ya? Y en cualquiera de los casos anteriores, llámese ley, teoría o un aporte Nobel, ¿no es cierto?, explican las evidencias que llevaron a la aceptación o rechazo de este aporte, ¿ya? Y finalmente viene el análisis epistemológico, que al igual que el análisis semántico también vale un 40%, y es que ustedes, luego de hacer todo este análisis de las ideas previas y análisis semántico, ustedes ahora vean cómo ese análisis que ustedes hicieron se ajusta a las propuestas epistemológicas que vimos en el curso. Y aquí particularmente les doy una guía, ¿no es cierto? La idea es que ustedes relacionen el trabajo realizado en los 2 temas anteriores, ¿no es cierto?, con las preguntas centrales de la epistemología, es decir, ¿cómo se genera el conocimiento? ¿Cómo podemos saber si ese conocimiento es verdadero o aceptado, como lo quieran ver, ¿no es cierto? De forma que ustedes digan, ¿no es cierto?, los acuerdos o diferencias que tiene su análisis con las visiones de cómo se genera el conocimiento por los autores que vimos en el curso, o algún otro que ustedes quieran citar, ¿ya? Ese es el análisis epistemológico, ¿ya?
y yo eso es lo que voy a evaluar, ¿ok? Formato libre. ¿Qué quiere decir libre? A mí no me interesa cómo hagan este análisis. Pueden hacerlo en un Word, pueden hacerlo en un PowerPoint, en un Prezi, pueden hacerlo en un video si ustedes quieren, como ustedes les acomode. Yo lo que voy a evaluar es el contenido, no el formato. ¿Ok? Y aquí está explicado qué entendemos por los 3 niveles de cada dimensión, desde nota 0 hasta nota 3, ¿no es cierto? Entendiendo que ojalá no caiga en ningún momento en el punto 0. Como yo les digo, donde yo he visto más problemas es en el punto 2 y el 3, históricamente cuando me han mandado trabajo en este curso. Y es que normalmente me pasa a mí que estudiantes que o no estudiaron o no estuvieron presentes en las sesiones, debido a que ignoran conceptos epistemológicos o ontológicos, tienden a aferrarse a lo que saben. ¿Y qué es lo que saben? En el caso de ustedes, biología. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Me dicen, bueno, la ley de Mendel, por ejemplo, se aplica a un tipo de cruce y los gametos. Esa no es la idea. No es la idea. ¿Ya? Entonces, el tema disciplinar queda fuera de esto. Queda el análisis de ese contenido disciplinar, el análisis filosófico de ese contenido disciplinar, qué es y cómo se generó. Esa es la evaluación de este primer bloque. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Lo escucho, las escucho. ¿Podría repetir de qué es el análisis semántico, que no lo entendí muy bien? En el caso de Claro, si por ejemplo, escogemos un premio Nobel. claro, te pongo un ejemplo. De hecho, nosotros vimos algunos. Suponte que tú, perdón, suponte que tú eliges elige, por ejemplo, la teoría celular, como me ha tocado a mí en algunos casos. ¿Ya? Entonces nos dice, bueno, el análisis semántico implica decir, ya que nosotros sabemos lo que es una teoría, que es un sistema de ideas que tiene ideas más generales llamadas axiomas y ideas más particulares que se deducen de esto, el análisis semántico sería precisamente analizar cuáles son los postulados de esa teoría, cuáles son las ideas más generales, cuáles son las ideas más particulares, y la parte ontológica que aparece acá es a qué es lo que se refiere, porque por ejemplo uno dice, mira, no sé, te pongo una cosa que no sé si la dice así exactamente la teoría celular, pero creo que era más o menos así. Uno de sus postulados era algo así como, toda célula proviene de una célula preexistente. Esa era como una de las ideas más generales de la teoría celular. Pues bien, entonces, si uno identifica eso como la idea más general, ¿no es cierto? Viene el análisis ontológico de decir, bueno, y ontológicamente, ¿qué es esa afirmación? Desde mi punto de vista, lo que afirma ese postulado es que existe un objeto, o existió un objeto, fíjate, que es el origen de todos los objetos posteriores de esa categoría. ¿Okay? Porque una célula ontológicamente es un objeto. ¿Estamos? Hay algunas teorías lo que postulan no son objetos. Hay teorías que lo que postulan son propiedades de objetos, que nadie había dado cuenta antes. ¿Ya? Por ejemplo, en física es bien común que se postuló en su momento la existencia de la energía, y la energía no son objetos, es una propiedad de objetos. ¿Ya? Entonces se postulaba que todos los objetos tenían la misma propiedad que generaba cambios en ellos. Entonces, a eso nos referimos con el análisis semántico. No es decir cómo se generó el conocimiento, es decir, qué es lo que afirma los autores de ese conocimiento, qué es lo que afirman en su contenido, en términos filosóficos. ¿Ya? Repito esta palabra, en términos filosóficos, porque ustedes podrían decir, en palabras meramente biológicas, ustedes podrían decir, bueno, lo que afirma la teoría celular es que toda célula proviene de una célula preexistente. Pero ustedes no me dicen que eso es un axioma, no me dicen que eso es un objeto, postulan un objeto, no me están haciendo el análisis filosófico, me están haciendo solamente el análisis disciplinar. ¿Ya? A eso me refiero con el análisis semántico. Yo, por ejemplo, les presenté a ustedes la ley de Boyle, y claro, la ley de Boyle, ¿qué es lo que postula la ley de Boyle? La ley de Boyle postula que existen dos propiedades de los gases, llamadas presión y volumen, cuyas relaciones causales es volumen causa presión efecto. ¿Ok? Y a través de un mecanismo de colisión. Eso es lo que afirma
semánticamente, el análisis del contenido, la ley de Boyle, ¿ya? Y luego yo tengo que hablar de, bueno, dado que es la ley de Boyle, bueno, ¿hay evidencias que la aceptaron o la rechazaron? Bueno, sí, hay estudios de presión y volumen que se ajustan más o menos a tendencia. Y hay papers que lo muestran y uno lo muestra en el análisis, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes tienen documentos históricos que muestran los experimentos que hicieron, yo me acuerdo de la teoría celular, era bien tenía para mí, que no soy de esa área, los experimentos que hicieron para demostrar que es imposible que una célula salga de la materia inerte. Ya me acuerdo de unos experimentos que esterilizaban algunos cultivos, unos caldos, y ahí se mostraba que no podía provenir un ser vivo de la materia inerte. ¿Ya? Eso más o menos el análisis semántico. ¿Ya? No dice cómo se genera el conocimiento, se dice de qué está constituido el contenido de las afirmaciones, las ideas. No sé si me explico o necesitan más explicación de ese punto. Ahí me lo dicen ustedes. Más dudas, consultas, aclaraciones. Esto es muy importante. Ya en la nota, recuerden. Una de las 3 notas. ¿Dudas, consultas, aclaraciones? No, profe. Ok. ¿Profe? Bien. ¿Sí? Sí. Entonces, podemos coger una teoría, una ley o un premio Nobel para hacer el Claro, trabajo. claro, cualquiera de los 3 casos. Yo antes lo hacía solamente para premios Nobel, pero después, en versiones pasadas del curso, yo ahora decidí extenderlo a las teorías y leyes porque a veces hay desarrollos de conocimientos muy importantes, teorías y leyes que hasta el día de hoy tienen validez y que se desarrollaron antes de que existan los premios Nobel. Entonces también les dejo abierta la puerta a que incluyan ese tipo de conocimiento, ¿ya? A ver, lo que sí a veces pasa es que las teorías no las desarrolla una sola persona. O sea, hay casos que sí, hay otros casos que no. Entonces, si ustedes van a elegir, por ejemplo, una teoría, tengan harto cuidado de ir testeando antes de embarcarse en ese tema, ¿no es cierto? Que el material que tengan que analizar es acotado, ya porque no les vaya a pasar que tomen una teoría demasiado amplia que se demoró 2 siglos en desarrollarse y hay 8 personas ahí. Entonces la cantidad de material que tendrían que revisar sería bastante grande. Hay varias teorías que se identifican mayormente con una persona porque una persona hizo los postulados, por ejemplo la teoría de la evolución de Darwin, la teoría de la relatividad de Albert Einstein, ¿no es cierto? Esos son algunos casos. La teoría del Big Bang es más complicado. Más dudas, consultas. Ok. Ya, cualquier otra duda me dice. ¿Ya? Lo que les voy a mostrar a continuación, bueno, también les va a servir para la última evaluación, y es un aporte que quiero hacerle yo respecto a este tema de cómo se genera el conocimiento científico y más o menos el debate que hay entre los distintos autores. Yo no soy filósofo para nada, pero como científico profesional tengo una postura al respecto a esto. Yo creo que hay un error por parte de los filósofos en no considerar un aspecto que espero que les quede claro a ustedes mi punto de vista. No digo que mi punto de vista es el correcto para nada, pero sí tengo que darles los que yo más o menos creo al respecto. ¿Ya? Si nosotros recordamos, cuando uno ve las propuestas que hay de cómo se genera el conocimiento, esto es más o menos lo que criticaba Karl Popper, ¿ya? Él criticaba, perdón, la postura empirista. ¿Cuál es la postura empirista? Es que las ideas provienen de la observación, ¿cierto? Yo observo, veo patrones observables, generalizaciones que se llaman. Por ejemplo, todas las aves tienen plumas. Yo desde ahí levanto una idea de, bueno, ya que todas las aves tienen plumas y todo lo que tiene pluma vuela, entonces yo conjeturo que todas las aves vuelan, y después yo someto a prueba esto y me encuentro con datos a favor o en contra. ¿Ok? Esa es como la propuesta empirista que Popper criticaba. ¿Estamos? Ahora, si nosotros avanzamos, ¿no es cierto? Fíjense que, mi opinión,
Y en realidad esto no es idea mía, Mario Bunge lo plantea más o menos así, pero con otras palabras. Mi opinión es que, en estricto rigor, a criticar la visión empirista, dando ejemplos como los de Einstein, ¿no es cierto? Si bien es cierto, un punto de vista lógico, como dice Popper, la observación no es parte de la lógica de generación de conocimiento científico, sino que es parte de cómo yo someto a prueba las ideas. Yo comparto eso con Popper. Lo que sí hay que entender que desde un punto de vista histórico, eh, uno si mira cómo se han construido las disciplinas científicas actuales, por ejemplo, la astronomía, la biología, la química, todas esas disciplinas científicas yo creo que sí pasaron por esta etapa empírica. Por ejemplo, la, la predecesora de la astronomía, que es a la que nosotros le llamamos ciencia, ¿no es cierto?, que es la astrología, que no se le considera como ciencia, sí hay que reconocer que la astrología, dejando de lado su lado esotérico, la astrología sí aportó muchos datos. Por ejemplo, los ciclos de la luna, la posición relativa de la estrella, algunas observaciones de cometas con la frecuencia de aparición, los luceros errantes, los que llamamos planetas, ¿no es cierto? Todos esos datos los aportó la astrología, no la astronomía. Y son datos, no son ideas. O sea, lo que tomó la ciencia moderna, la astronomía, lo que tomó la astronomía de la astrología, si bien es cierto, no fueron sus ideas, porque sus ideas eran esotéricas y eran anticientíficas, de acuerdo a lo que nosotros entendemos por la ciencia materialista, ¿no es cierto? Sí tomó sus datos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hizo la astronomía? Es que esos mismos datos planteó otras ideas explicativas de estos. Ideas que tienen los criterios de demarcación de ciencia, a mi juicio, que es lo que propone Mario Bunge. Por ejemplo, son ideas que son materialistas en su contenido, forman redes conceptuales coherentes, lo que se llama racionalidad, se exponen a la contrastación con los hechos, ¿no es cierto? Parten del supuesto científico que todo lo que pasa en este mundo tiene una causa en este mundo y no en otro, que si hay algo que yo veo y no tiene una explicación es porque no lo hace, no es porque se debe a una causa sobrenatural, ¿no es cierto? Pues bien, la astronomía, como yo les decía, no es ajena a la astrología. La astronomía tomó los datos de la astrología para construir su sistema de ideas, sus teorías. ¿Ya? Y si uno empieza a ver en las otras disciplinas, yo creo que pasa lo mismo. Por ejemplo, la predecesora de la química es la alquimia. La alquimia, que al igual que la astrología, también tenía muchos datos que los químicos tomaron. Por ejemplo, que todas las sales son solubles, que los metales brillan, que cuando combustiona la madera queda un residuo de menos masa, pero cuando combustiona un metal queda un residuo con más masa. Muchas cosas, ¿ya? Que las mezclas químicas no siguen las mismas proporciones que las mezclas físicas. Bueno, todo eso la alquimia lo tomó. O sea, la química lo tomó de la alquimia, tomó los datos de la alquimia. Lo que no tomó la química de la alquimia son sus ideas. ¿Cuáles eran sus ideas? La teoría de los 4 o 5 elementos de Aristóteles, pensando que el agua era un elemento, que la tierra era un elemento, y la química dijo, no, eso hay que demostrarlo, y los datos mostraban que no eran elementos, que eran compuestos. ¿Okay? También dejó de lado todo lo que tiene que ver con la teoría de los 4 cielos, de que hay un cielo de plata, no sé, cosas por el estilo. Que hay una piedra filosofal que transforma todo en oro, todas esas afirmaciones que no tenían evidencia, que no había cómo demostrarla, y que muchas de ellas no eran materialistas en su contenido, la química las dejó de lado, ¿ok? Pero sí tomó los datos. Entonces, y si nos vamos a la biología, ¿no es cierto? Es un poco lo mismo. O sea, la biología tiene una historia, que es una historia que bueno, usted la sabe mejor que yo, que es una historia más naturalista, ¿ya? Es una historia de observar, clasificar seres vivos, ver sus patrones, que los cuales se parecen, se asemejan, ¿no es cierto? Una etapa llena de datos, muchos datos, ¿no es cierto? Pues si usted le pregunta a un biólogo, yo hablaba harto con Fernando Torres estos temas, Fernando Torres me decía, mira, hoy en día los naturalistas no son considerados biólogos. Entonces yo le decía a Fernando, pero ¿cómo ustedes identifican una nueva especie? Entonces él me decía, mira, es súper importante observar cosas y anotar datos, igual que los naturalistas. Pero después yo tengo que encontrar una explicación a esos datos. Es decir, si yo encuentro, supongamos, voy a decir una tontera biológica, pero valga para la didáctica de esto, si yo encuentro, supongamos, un insecto de 7 patas, ¿ok?
Entonces, bueno, no me queda como clasificado como insecto. Yo tendría que empezar a buscar una explicación de por qué tiene 7 patas, y esa explicación que va a estar en el campo de la genética, de la evolución, luego esa explicación yo tendría que someterla a prueba. Entonces Fernando me decía, esta cuestión de observar y clasificar tiene que ir ligado a preguntas, a ideas, ¿no es cierto?, que se conecten con la historia evolutiva que se aceptan en lo que es los marcos conceptuales de la biología, y así te publican una nueva especie. Nadie te publica una nueva especie por tomarle una foto y contarle los pelitos y listo. Decía, eso no es considerado ciencia. Entonces, claro, uno podría decir, ¿el naturalismo es biología? Quizá la respuesta de un biólogo como Fernando diría no, ¿ya? Pero, y ahí viene mi postura, ya ustedes me la podrán criticar ciertamente, pero ¿la biología se construyó a partir de los datos del naturalismo? Sí, yo creo que sí. Así como la química se construyó a partir de los datos de la alquimia, así como la astronomía se construyó a partir de los datos de la astrología. Entonces, yo personalmente creo que cuando uno se pregunta cómo se genera conocimiento, no es lo mismo decir cómo se genera conocimiento en una disciplina madura como la química, la física o la biología, que ya tiene teorías armadas, ¿no es cierto? Versus, por ejemplo, una cosa que Mario Bunge plantea así, yo no estoy seguro si es tan así como lo dice él, pero él dice una cosa por el estilo, dice, existen disciplinas que no son científicas, y él le llama protocientíficas. ¿A qué le llama protocientíficas? Son disciplinas que todavía están en una etapa de puro acumular datos. No tienen ninguna teoría científica en la realidad. Él acusa de ese estatus subdesarrollado a casi todas las ciencias sociales, por ejemplo. Y una opinión de Mario Bunge, una opinión mía. ¿Ya? Entonces, claro, Mario Bunge dice, creo que habla de la sociología súper mal, ¿no es cierto? Él dice, la sociología son puros datos, pero no tienen ideas, no tienen teoría, ¿ok? Yo creo que un sociólogo que estuviera aquí presente, de mejor se espantaría decir que escucha esto que estoy diciendo, pero no lo estoy diciendo yo, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿cuál es la conclusión que tiene Mario Bunge? Y esa es como una cuestión que yo tengo como una diferencia con esa visión. Él dice, eso no es ciencia, eso es protociencia, ¿ya? Podría transformarse en ciencia. Si es que esos datos, yo después les busco explicaciones científicas. O sea, armo teorías para explicar, ¿ok? Yo, ¿por qué no estoy tan de acuerdo con eso? Porque, si bien es cierto, yo comparto que no es bueno que una disciplina científica se quede solo en el estatus de describir el mundo, o sea, datos y observaciones, nada más que eso, sin teoría. También hay que reconocer, y eso yo lo digo pues, desde mi disciplina, yo soy del área de química ambiental, que incluso dentro de una disciplina madura como la química, ¿no es cierto?, existen circunstancias donde uno por primera vez estudia un sistema. O sea, por primera vez me enfrento a un sistema y yo lo primero que tengo que hacer yo como un investigador de la naturaleza es, si esta es primera vez que me enfrento a un ecosistema, por ejemplo, pues bien, lo primero que tengo que hacer es describirlo, es medir y observar algunos parámetros para entender su estado actual. Después yo empezaré a darme cuenta de algunos datos que me llaman la atención y que tengo que buscarle explicaciones. Por lo tanto, ahí tendré que empezar a ver, bueno, ¿por qué se acumula el plomo en el sedimento? Eso sería una pregunta, ¿no es cierto? Pero para hacerme esa pregunta, yo tengo que primero constatar que hay plomo ahí. Eso sería descriptivo, sería súper empirista, ¿no es cierto? No sería ciencia, de acuerdo a Mario Bunge. Yo creo que eso es parte de la actividad científica cuando uno está partiendo en un sistema. Es parte, es necesario. ¿Ya? Pero por supuesto, después que yo constato que, por ejemplo, en el ejemplo que estoy dando, se acumuló el plomo en un sedimento, yo me hago la pregunta, ¿por qué está ahí? Hago conjeturas, quizás está ahí porque hay una descarga, quizás está ahí porque la química lleva a que precipite, 1000 hipótesis me puedo armar, ¿no es cierto? Todas racionales, materialistas, de lo que ustedes quieran, busco evidencia a favor o en contra, ¿no es cierto? Y publico, ¿ok? Y de momento que publico, aporto ese conocimiento, pero no un conocimiento aislado, es un conocimiento que se va a unir a todo lo que sabemos de otras partes del mundo en el marco de la química o la física o la biología. ¿Ya? Entonces, yo dentro de un libro que escribí, yo pongo como una visión respecto a este tema, ¿no es cierto?, donde yo planteo que cuando uno analiza un paper aislado, solo un paper, ¿ok?, es probable que uno se tope a estas diferencias de opiniones que hay entre los filósofos. Por ejemplo, yo me puedo topar con un paper súper empirista, no tiene ideas, tiene solo datos. Y claro, de hecho le voy a mostrar uno, ¿ya?
Hay filósofos que ante eso dicen, ven que la ciencia es empirista. La ciencia se genera a partir de los datos. Y hay papers que son puros datos, efectivamente. ¿Ya? ¿Qué es lo que dicen los filósofos que están en contra de eso? Dicen, ese paper, muy publicado está, no es ciencia. ¿Ok? Yo creo que si uno ve la ciencia como una construcción histórica de conocimiento, o sea, donde no comienza ni termina con un paper, sino que ese paper después se publica, esos datos los toma otros investigadores, sobre eso se hace preguntas, empieza a armar sistemas de ideas. Claro, ahí uno ve un hilo histórico, y cuando uno ve el hilo histórico, mi opinión, ustedes me dirán si están de acuerdo o no, mi opinión es que ahí uno ve la lógica de la ciencia siempre. Cuando uno ve la historia de construcción de un conocimiento. Ahí uno ve el hilo de la lógica de la ciencia popperiana o bungiana, como quieran verlo. Entonces, cuando yo digo que yo soy bungiano, no soy bungiano para analizar papers. A veces hay papers que tienen todo este ciclo de investigación, problemas, hipótesis, fundamentos, todo lo que uno quiera. Pero a veces hay papers que, mirado aisladamente, no está esta lógica bungiano-popperiana, pero mirado históricamente, ¿qué pasó con ese paper después? ¿Cómo influenció a otro grupo? Ahí sí uno la ve. Ahí sí uno la ve. Entonces, para mí la lógica del método científico está clarísima en la construcción histórica del conocimiento. No está del todo clara en todos los papers que se publican. ¿Ya? De hecho, miren, déjenme mostrarle. Denme un segundo. Por ejemplo, miren, les voy a mostrar este es un paper. Por ejemplo, este paper es un paper que determina la prevalencia de deformidades óseas en una región rural de Gambia, no sé dónde queda eso exactamente, pero tiene que ver con deformaciones óseas asociadas a nutrición, tengo entendido, o a raquitismo, creo que la palabra es correcta, ¿ya? Y fíjense que este paper, cuando uno lo mira, estas son las tablas que extraje del paper, lo que publica este paper es más o menos el porcentaje de personas, ¿no es cierto?, que desarrollan este tipo de deformidades en distintos huesos del cuerpo. ¿Ya? Entonces, el paper en sí, si uno lo analiza, no propone ninguna idea nueva. Nada. O sea, ya se sabe que el raquitismo tiene consecuencias en deformidades óseas. No están aportando nada nuevo desde ese punto de vista. Lo que están determinando de forma absolutamente empírica es, dado que ellos esperan que estas deformidades estén presentes, quieren saber solamente cuánto están presentes de estas deformidades en esta localidad. ¿Okay? No es primera vez que se hace un estudio de ese tipo, es primera vez que se hace en Gambia, nada más que eso. Entonces, si uno analiza esto, mi opinión, ¿cierto? Ustedes me dirán, mi opinión es que si uno analiza este paper solo, uno ve un esquema absolutamente empirista, observación, generalización. ¿Okay? No hay una pregunta original, no hay una idea original, no se pone a prueba ninguna idea en este estudio. Solamente se describe el mundo, no se explica ni se predice. ¿Estamos? Ahora, el asunto está de decir, bueno, ¿pero qué pasó con ese paper? Claro, lo más probable es que después van a venir otros autores, y de hecho normalmente pasa así, que toman ese paper, toman esos datos, ¿no es cierto? Y dicen, bueno, es que ahora yo quiero saber por qué hay raquitismo ahí. ¿Cuál es la causa? Quiero una explicación a tanta deformidad. Y ahí sí aparece una pregunta, una hipótesis, parte de este conocimiento previo, la investigación suena súper popperiano bungiano, ¿no es cierto? Y claro, históricamente la ciencia se construye así, ¿ya? Hay papers que son súper descriptivos, hay papers que son más explicativos. A la larga todos terminan aportando a explicar o predecir cómo funciona el mundo. Todos como un conjunto, ¿ya? Yo normalmente explico esto en mi libro como una analogía, yo hago la analogía como de una pastelería. Entonces yo digo, mira, si tú te miras una pastelería, ¿no es cierto?, esto sería análogo a hacer ciencia. ¿De qué punto de vista?
de que el pastel sería una teoría, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que rara vez en una pastelería una persona hace el pastel de cero. Hay gente que a lo mejor hace solamente el batido de huevo, hay gente que solamente hace la masa, hay gente que solamente une masa con crema, ¿no es cierto? Hay gente que solo decora, ¿ok? Pero a la larga sale un pastel. ¿Y cuál es el asunto de este tema? De que yo no puedo decir que el que solo bate huevos no hace pasteles. Tampoco puedo decir que el que solo hace huevos es un pastelero de la A a la Z, ¿no? Yo puedo decir el pastelero, o sea, el que bate huevos, aporta al proceso de generación de pasteles, ¿ok? Hay gente que en ciencia se dedica solo a la parte teórica. Y en la Facultad de Ciencias hay varios, hay grupos de física teórica, ¿ok? No hacen experimentos, los experimentos lo harán otros, ¿ok? ¿Podemos decir que los físicos teóricos no hacen ciencia? Porque no hacen experimentos, porque no hacen mediciones, porque no ponen a prueba con evidencia sus ideas. Yo creo que no, ¿ya? De hecho, a mí esas son las cosas que me llamó siempre la atención de Mario Bunge, a pesar con toda la admiración que siempre le he tenido, es que él descartaba la ciencia que se basaba solo en datos, ¿ok? Pero no descartaba la ciencia que se basaba solo en ideas, la física teórica, ¿ok? Él era físico teórico. Si uno es fiel al principio de que o está todo del problema a la evidencia, o está todo para llamarle ciencia, o si falta algo, no es ciencia, ¿no es cierto? Claro, tendría que decir que todos los físicos teóricos, incluido él, ¿no es cierto?, no eran científicos, ¿ya? Y yo creo que no es el caso, ¿ya? No es el caso, porque Einstein fue un físico teórico, ¿ok? Nunca hizo un experimento, los experimentos lo hicieron otras personas, pero sí las propuestas que hizo él dejó súper claro cómo podían someter la prueba. Las observaciones las hicieron otros, y efectivamente demostraron que Einstein tenía la razón. Por lo tanto, Einstein aportó a la ciencia, y nadie dice que la física teórica no es ciencia, o es protociencia, o es medio ciencia, no es ciencia. Pero en un contexto histórico se construyó todo el método científico como uno lo entiende, ¿ya? Esa es mi opinión, ya no sé qué piensan al respecto. ¿Dudas, comentarios? ¿No es cierto? ¿Está clara la postura que le estoy tratando de plantear? ¿Alguna duda, algún comentario, algo que no se entienda? Bien, fíjense entonces que hay otra cosa que también es importante destacar, y esto no es propuesta mía, esto es una cuestión que está más o menos clara, incluso hasta en CONICET, o ANIT, como se llama ahora, y es que cuando nosotros hablamos de generar conocimiento científico, nosotros nos estamos refiriendo a un tipo de investigación, que es lo que se llama comúnmente ciencia básica, ¿ok? Ahora, no toda investigación es de ciencia básica. Hay otro tipo de investigaciones que no son de ciencia básica, es lo que mucha gente le llama ciencia aplicada. Entonces, también les voy a explicar, y esto está más o menos acordado, no hay nada nuevo acá, qué se entiende por ciencia básica y qué se entiende por ciencia aplicada, ¿ya? Y les voy a dar una tercera categoría, que es la que considero yo que es importante decirla, sobre todo a la gente que se dedica a la educación científica, que es la ciencia descriptiva, ¿ya? Y esa parte de la ciencia descriptiva yo la considero muy útil, sobre todo para la gente que no tiene experiencia en investigación y que quiere partir investigando, ¿ya? Y yo he sido asesor de Explora mucho tiempo, y una de las cosas que más yo trato de recomendarle a la gente que se mete en el mundo de lo que se llama la ciencia escolar, es que parta con investigaciones descriptivas, que no parta con investigaciones de ciencia básica o de ciencia aplicada. Y fíjense que esa recomendación, que en base a la experiencia la he terminado dando, siempre ha funcionado bastante bien. Y les voy a explicar por qué, ¿ya? Miren, primero, ¿qué tienen en común todas las investigaciones, como las entendemos nosotros en ciencia? Eh, Toda investigación es un intento planificado de abordar un problema, ¿ok? Pero cuya solución genera un aporte original.
Ya, porque existen dos tipos de problemas para lo que estamos discutiendo. Están los problemas de investigación, es decir, los que requieren construir o desarrollar